Ok, ya vieron la importancia de la palabra de Dios para nosotros. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a enfocarnos exclusivamente en la palabra de Dios y su relevancia para nosotros. No sé si ustedes conocen algo de las fiestas judías, cuáles son las que tienen y cómo las celebran. Han oído un poco de ellas tal vez. La Pascua, que es muy común, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés. Todas esas fiestas, Dios tenía un solo objetivo. Su plan era que perpetuamente fuera recordado algún principio que Dios quería que mantuvieran para siempre. Para ponerles un ejemplo, la fiesta de los tabernáculos es una fiesta donde, es una actividad donde los judíos salen de la casa a dormir en una tienda de campaña durante una semana. Tienen que estar durmiendo afuera y vivir en una tienda de campaña. Sus casas están diseñadas para que cuando viene esa actividad ellos ponen la carpa y viven afuera, literalmente. El principio de esta actividad era que ellos recordaran perpetuamente que Dios los sostuvo en el desierto viviendo en carpas, y que ahí Dios les proveyó todo lo que necesitaban. Que nunca se les olvidara, nunca olvidaran que Dios fue quien los sostuvo. Entonces para los niños es toda una aventura vivir fuera en una carpa, pero el principio es: a nuestros padres Dios los sostuvo 40 años en carpas. Dios los sostuvo ahí y Dios les proveyó. Recuérdelo siempre. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos que entender que si hoy tenemos la Biblia, este libro que parece tan común, lo tenemos por una razón. Porque mujeres en el pasado no dejaron, hombres y mujeres en el pasado sostuvieron la palabra de Dios o la Biblia al punto hasta nosotros. Ahora, la responsabilidad nuestra es esta: es hacer que esta misma palabra siga siendo lo que es después de que nosotros no estemos aquí. En el episodio gris, altamente gris, que muestra cómo puede ser que de una a otra, de una generación a otra, se deje a Dios a la, de una generación a otra, se olvide completamente de Dios. Entonces, léalo conmigo, por favor. Vamos a leer la Biblia. Busque su Biblia. Vamos. Jueces 2 está en la Biblia. Busque Jueces 2:10 y voy a esperarlos hasta que lo encuentren. Jueces 2:10 está en el Antiguo Testamento. Jueces 2:10. ¿Lo tienen? Los esperamos, no se preocupen, no corremos. Sí, tal vez me ayuda a encender luces para acá para que puedan ver. Se los agradezco. Vamos a hacerlo diferente un poco hoy. Listo. No veían. ¿Listos? Los que estuvimos en esa época, antes, cada vez que leíamos la Biblia nos poníamos de pie. No se pongan de pie, pero así lo hacíamos. Soy de esa generación, nací ahí. Cuando íbamos a leer la Biblia nos poníamos de pie, leíamos la Biblia y nos sentábamos. Ahorita me acabo de acordar de eso. Bien, dice la Biblia: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Y qué dice? Léalo por favor. Y después de ellos otra generación que ¿qué?
que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Usted sabe que eso es el fracaso más grande que podría haber en una sociedad. Se levanta una nueva generación que no conocía de Dios, del Dios de Josué, del Dios de Moisés, del Dios de Jacob, de Abraham. Una nueva generación. Y si empieza toda una apostasía, donde el pueblo de Dios, que había sido trasladado del desierto a la tierra prometida, se convierte en un pueblo pagano que adora a dioses falsos. ¿Por qué? Porque esta generación algo hizo mal que no dejó a la próxima generación. Entonces el tema que yo quiero compartir hoy es cómo podemos hacer para nosotros dejar un legado, un legado que no dejemos en las próximas generaciones. Ese es el tema en el que yo quisiera centrarme. Quisiera que fuéramos la generación que no dejamos morir el mensaje de Dios a las próximas generaciones. ¿Qué legado quiere las generaciones futuras? ¿Seremos recordadas esta iglesia por aquella generación que mantuvieron viva la llama del Señor? ¿O seremos recordados como la generación que no dejó viva la fe a las nuevas generaciones? Lo que pasa es lo que deja de sembrar desaparece, se extingue. Si usted hoy siembra y mañana no siembra, no vuelve a sembrar, simple y sencillamente va a desaparecer. Así exactamente es la palabra para nosotros. Nuestra labor, nuestro trabajo será seguir sembrando la palabra de Dios. Entonces, miremos cómo a través de 3 principios muy básicos podemos mantener la fe viva en Dios después de que nosotros partamos de aquí. Vamos a ver esos 3 principios, apréndalos. Número 1, el primer principio es este: lo primero que debemos de hacer es amar la palabra de Dios. Amando la palabra de Dios es lo primero que tenemos que hacer. Es lo primero, lo más importante que usted y yo tenemos que hacer es amar la palabra de Dios. La decisión de amar la palabra de Dios viene del valor espiritual para nosotros. Nuestra fe, la suya y la mía, provienen única y exclusivamente de la palabra de Dios. Piensen un momento en esto, por favor. Piensen en esto. Imagínense el mundo, la sociedad, si no existiera Biblia. Piensen un momento cómo sería el mundo sin Biblia. ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Qué pasaría en nuestra sociedad? No estoy hablando de la iglesia nomás. En nuestra sociedad sin la Biblia. Ustedes saben que eso ya pasó. Eso ya sucedió en un tiempo. Israel vivió esto. En una etapa de Israel, por la de cautivos a Babilonia, y vivieron ahí cautivos muchísimos años. Ahí se les quitó su Biblia, se les quitó su ley, y durante 70 años sin nada, hasta que un rey decide devolver del exilio a Jerusalén. Pero cuando llegan ahí no hay Biblia. No tienen nada que los guíe. Entonces llegan al lugar donde eran sus raíces, pero traían dentro de ellos la noción de lo que habían aprendido en Babilonia, sin Dios, sin esperanza, sin salvación, sin nada. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando aparece. Ese hombre se llama Esdras. Y Esdras, escudriñando entre los escombros, encuentra un rollo. Es el rollo de la ley. Y cuando él encuentra el rollo, se da cuenta que es la ley.
y empieza a leer la ley de Moisés. Y esa lectura le cambia la vida. Y entonces cuando le cambia la vida a él, empieza a hacer algo muy importante. Es adoración en Israel. Sigue después de él, restaura las murallas. Y el pueblo de Dios se vuelve a sus creencias. ¿Y cómo lo van a adorar a Dios? ¿Sabe qué? Si no tuviéramos Biblias, probablemente usted estuviera. Mire, tal vez usted estuviera flaquitititico, teniendo una vaca bien gorda. Sí, estuviera el sol, la luna. Si no tuviéramos Biblia, usted estaría haciendo cualquier cosa. Sería un desastre. Sería lo peor. La Biblia es el manual de instrucción nuestra, la dirección nuestra. La forma proviene de la Biblia. No de revelaciones, de profecías. No, escuche, tenemos que tener mucho cuidado. Pues si no hubiera Biblia, ¿sabe que habría un desorden a la adoración? Cada quien se le ocurriría lo que fuera. Cada idea de Dios, cada fuera, pero es la que nos lleva a la adoración. Abra la en el pueblo de Israel. Y ojo que no estoy hablando de canciones, porque cuando hablo de adoración era con cánticos. No. Mucho más que cantar. Tiene mucho más que cantar. Y no está adorando. La adoración es más que cantos. La adoración tiene que ver con un estilo de vida, con una devoción. Y míralo así. Vamos a Esdras capítulo 7 versículo 10. Búsquelo. Esdras 7:10. Qué lindo suenan las hojas. Hace años no escuchábamos eso. ¿Lo tiene? Pero sabe una cosa, esa palabra tiene vida en nuestros corazones. Ella no es vida por sí sola, es vida cuando llega a nuestras vidas. Dice la Biblia: porque Esdras, ¿qué dice? Había su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplir. ¿Y para qué? Y para enseñar sus estatutos, decretos. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es esto: amar. Queremos mantener viva la palabra de Dios en nuestras generaciones. Nuestra experiencia de adoración está basado en ¿qué? En la palabra de Dios. El amor de Dios llevó la restauración espiritual de Israel a través de Esdras. El amor se ve, y la evidencia de que Esdras amó la palabra fue porque hizo tres cosas. Uno, estudió la palabra de Dios. La estudió. Sacó tiempo para leerla, para estudiar, inquirir en ella. Inquirir es eso, es estudiarla diligentemente. Dejamos de estudiar la Biblia nosotros, nuestras generaciones también lo van a dejar. Lo segundo que hace es ponerla en. La Biblia no fue dada para llenar tu mente de conocimiento. La Biblia fue dada para cambiar tu corazón. El principio de la Biblia es que su mensaje llegue a nuestros corazones y haga eco en nosotros. Lo segundo que hace Esdras es ponerla en práctica, es ser una Biblia para los demás. Nuestras generaciones conocerán la Biblia a través de nuestro testimonio. Las generaciones conocerán la Biblia a través de lo que somos.
Nuestros hijos conocerán la Biblia a través de lo que nosotros, nuestro vocabulario, nuestra forma de vivir en nuestra casa será el ejemplo vivo de la palabra. La Biblia será dada en nuestras vidas. Ellos mirarán la Biblia. Eso fue lo que hizo Esdras. Y lo tercero, no menos importante, fue enseñarle a otros. Intencionalmente tenemos que enseñar la Biblia a otros. Si no enseñamos la Biblia a otros, lo que va a pasar es que ellos van a empezar a aprender y a traer. El mundo está lleno de una cantidad de información. Antes en la historia, el ser humano tiene más información como la que tenemos ahora. De lo que usted quiera preguntar, solo pregunte a la inteligencia artificial y le va a dar cualquier. Usted preguntando, agarrando un teléfono, no sé qué, no sé cuánto, y le hablan al teléfono, el teléfono responde. Esto es casi que diabólico. Y así funciona. ¿Cómo se hace un liso extremo? Tenemos información de todo y para todo. Nunca hemos tenido tanta información. Si nosotros no seguimos transmitiendo el mensaje de Dios a nuestras familias, poco a poco nuestros hijos, nietos, bisnietos se irán diluyendo el conocimiento de la palabra de Dios. En nuestras casas tenemos que enseñar lo que la palabra de Dios dice a nuestras generaciones. Es nuestra responsabilidad. Esdras así lo hizo. Esdras no solamente estudió la palabra, no solamente la vivió, sino que también la enseñó. Esa es la forma que amamos la palabra de Dios. Si este libro es importante para nosotros, también dejará de ser hijos y también dejará de ser importante para nuestras generaciones después de nosotros. Está que si no hacemos algo, podríamos ser la generación como le pasó a la generación después de Josué. Lo segundo es esto. Lo segundo que tenemos que hacer es estable. Es lo segundo que debemos de hacer. No solo tenemos que, sino que tenemos que preocuparnos por algo. ¿Qué? Tenemos que preocuparnos por la familia de Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es construir una comunidad de fe estable. Los cristianos no fuimos diseñados para estar solos. Fuimos formados o diseñados para formar una comunidad de fe. A esto se le conoce como la familia de Dios. El plan de Dios es formar una gran familia. Ese es todo su diseño. La iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Le guste a usted o no le guste, vuelva a ver el que está a su lado. Si él es un hijo de Dios, él va a estar con usted. Y yo sé que hay esposos que ya se rieron. El pastor dijo que hasta que la muerte. Pues quiero que sepa esto: la familia espiritual va a durar más que la familia terrenal, porque la familia espiritual estaremos juntos para siempre. El plan fue una gran familia. Versículo 19, leámoslo y entendámoslo. Efesios 2:19. Efesios 2:19. ¿Sí está? Aunque no lo crean, tengo mi Biblia desbaratada.
Alguna vez leí algo que me marcó y me dijo: si su Biblia está en muy buen estado, probablemente usted no esté en un buen estado. Quiere decir que no la usa mucho. Y si su Biblia está en muy mal estado, quiere decir que el que la lee está en un buen estado. Vuelva a ver su Biblia y se da cuenta cómo está. Algún día lo leí, importante. Si está nuevecita y todavía después de 5 años, algo no anda bien. Está 0 kilómetros. Lo tiene. Así que ya no sois extranjeros, ni sino ciudadanos de los santos. ¿Y qué dice? Y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Está hablando Pablo a nosotros, que ya no somos extranjeros. No, ya no lo somos. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Eso es la iglesia. La iglesia es una familia. Por eso nos llamamos hermanos. Si usted no sabía por qué, y después ya le cambiamos a brother, y después ahí vamos de a poco, casi que primos, pero ahí vamos. ¿Por qué nos llamamos? La iglesia es una familia. Así que el plan de Dios es que juntos edifiquemos su iglesia. Si estás aquí por primera vez, la iglesia existe, este lugar existe, porque Dios quiere hacer de la humanidad su gran familia. Algunos ven la iglesia como asistir. Ahí asisto. ¿A cuál iglesia asiste usted? Yo asisto a aquel lugar. Es un lugar donde asisto y me voy. La iglesia no es un lugar donde asistir. Es una familia a la que Dios espera que usted pertenezca. Dios espera. Cuando usted nació, el día su mamá esperándolo ahí, no, más bien su papá esperándolo ahí, si tuvo la dicha de tener un papá esperándolo, pero tal vez la tía esperando, no sé, alguien lo estaba esperando, y mientras usted iba naciendo, ese día usted llegó a ser parte de la. Bienvenido a la raza humana, ya ahora es parte de los humanos, los terrícolas. Pero llega a ser parte de la familia de Dios cuando el que lo inscribe y le pone, y entonces le pone Marta Picado. Ya familia Picado portugués. Ahora ya Marta tiene familia. Familia. A ver, porque la fe cristiana se obtiene individual. Cada uno acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Ese es el plan de Dios, que tú aceptes que Jesús murió por tus pecados. El día que eso pasa, te haces un cristiano. Eres un cristiano y te unes a los millones de cristianos en el mundo. Pero de una iglesia, lo que tienes que hacer es dentro de ella, decidir ser parte de la familia de. Y Dios espera que usted sea un miembro de la familia de Dios. Un miembro de la familia de Dios. Ahora, no hay una familia perfecta. Un momento. Tu papá, piensa en ellos un momento. Algunos tienen defectos, algunos fuman mecha. Algunos son amarraperros. Díganle a su hermano que me pague la plata. Sí. Algunos son problemáticos. Algunos son difíciles, ¿cierto o no? Pero algunos son muy buena gente. Muy lindos, ¿cierto? ¿Tienen? Yo tengo hermanos muy lindos. Familiares muy lindos, sobrinos muy lindos. Tengo gente muy linda. Hay otros. Pero ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Que esa es la realidad de la familia de Dios. Usted viene a una iglesia y encontrar que todos los que están ahí, que los que se congregan, sean todos. Esa es como la expectativa, porque la gente cuando viene a la iglesia siente que llegó al cielo.
Ok, vengo de donde están los hipócritas, vengo de aquellos infelices, vengo a encontrar la gente que anda levitando y volando. O sea, hasta cuando alguien le pide plata prestada, hasta cuando, no sé, etcétera, cosas. Y entonces se te cae el sistema. ¿Qué dice la gente? Me hacen esto y llegan a la otra. ¿Qué va a encontrar en la otra? Con otro nombre, de otra forma. ¿Por qué? Porque es la familia de Dios. ¿Y sabe por qué Dios la dejó así? Dios podría hacerlo diferente. ¿Por qué lo dejó así? Porque Dios espera que usted aprenda a amar. ¿Sabía eso? Dios espera que usted aprenda a amar a todos. Hay gente que es fácil de amar, sí o no. Y verdad que hay gente que es difícil de amar. Levante la mano los que saben que hay gente difícil de amar. Hay gente difícil de amar. Mire, hay esposos difícil de amar, amigos difícil de amar. ¿Cierto o no? ¿Y sabe cuál es el principio de esto? El principio no es buenos. Ames a los desde el principio. Si tienes, vea, cada vez que tengas una hermana, y le voy a decir a las mujeres, pónganme atención, eso para ustedes, especialmente para mujeres, comercial para mujeres. Voy a sacar un momento para predicar a las mujeres. ¿Está bien? Okay. Y después predico a los hombres, pero primero mujeres. Ya qué expectativa hay aquí. Ok, mujer, cuando te aparezca otra mujer difícil de amar, que te la cuadra, que te habla feo, que no te sonríe, ¿sabe por qué Dios te la puso a la par? No por usted, es porque Dios está preparando tu corazón. Algo necesitas, algo ocupas, por eso te puso a esa vieja bien difícil a la par. Y si no pasa la prueba con esa vieja y dejas de hablar, era otra vieja igual. Hasta que aprendas a amar a esas viejas, a todas, que las puedas. Ahora, tenemos campamento. Listo, he hecho todo. Vámonos. Todo lo ocupaba decir. Los amo. Son lo mejor de la tierra. De veras, hombres, tenemos campamento 2 y 3 de noviembre. No se lo pierdan. 2 y 3 de noviembre. Aparten esa fecha. Dios los bendiga. Vámonos. Tenía que sacar algo de mi corazón. Ahora, ¿qué tiene que ver la Dios y la palabra? ¿Qué tiene que ver esas dos cosas? Pues absolutamente todo. Porque la familia de y la forma de hablar el Padre, la única forma, y présteme atención a esto, como el Dios y Padre habla a Dios, es a través de la palabra. Esta es la forma como Dios se comunica con sus hijos, a la iglesia, a través de la palabra de Dios. Hay un montón de gente tan mística que, ¿cuál fue la última revelación? ¿Qué siente? ¿Qué no siente? Mire, yo le diría deje de sentir y lea un poco más, estudie un poco más, lea la palabra de Dios. ¿Quieres saber el plan de Dios para tu vida? Lea. Y la iglesia es dirigida a través de la palabra de Dios. La forma en cómo es a través de la Biblia.
Por eso es que la iglesia es tan importante, sepa esto ahorita. Mientras nosotros estamos aquí reunidos, a este lado de acá, hay que maestras están enseñándole la palabra de Dios. Yo recuerdo a mi hijo Jared, que creo que anda por ahí. Estando chiquito, cuando lo traía a la clase de cuna, había una hermana que se llamaba la hermana Ania. Ella enseñaba en la clase de cuna. Y recuerdo a mi hijo Jared, bien pequeño, llegando a la casa cantando una canción, siendo un bebé, cantando una canción. Fue tan bonito para mí oírlo cantar una canción. Y yo le dio esa canción y me dice, la maestra me enseñó. Es la iglesia la que promueve el estudio de las escrituras. Es la iglesia la que estudiamos la Biblia. De hecho, mañana, para los que sepan eso, la clase de madurez. Y la clase de madurez está para una cosa, para que usted aprenda cómo leer la Biblia. ¿Cómo puedo hacer la Biblia para conocer la Biblia? Mañana tenemos la clase de madurez aquí. 2 de la tarde, 2 o 3 de la tarde. 3 de la tarde. Es la iglesia. Usted no lo va a encontrar en ningún otro lado. Ninguna institución, ningún lugar sea lo más importante. Quiero invitarles a eso también. Mañana nos vamos a unir a una caravana. A la carro. Levante la mano. No estoy diciendo cuántos tienen carro, no. ¿A cuántos? Yo levanto mi mano. ¿A cuántos Dios? Dice, Dios me dio un carro a mí. Yo no podía tenerlo, Dios me lo dio. Mañana tenemos una caravana. Vamos a unirnos con la fraternidad de pastores y vamos a salir a la 1 de la tarde de acá. Aquí la iglesia Oasis de Vida vamos a hacer una carroza interesantísima, un carro ahí bien interesante, una carroza, y nos vamos a unir a la fraternidad de pastores en carro para ir en el centro de Guapiles. Van a ver tumbas de coco, van a ver tumbas de coco, toda esa vaina. Tumbas de coco, ¿verdad? Coco de coco. Es un coco muerto. Tumbas de coco. O una tumba que era como un coco, no sé. Tumba coco. Ok, mañana vamos a hacer eso y vamos a hacer 1 de la tarde, vamos a pasar por Guapiles. ¿Quiénes deberían narcotraficantes salir en su joven? ¿Usted cree que los cantineros harían esto? Los no. ¿Me puede dar más agua? A cacarear. ¿Quiénes deberían de salir a gritar Dios? ¿Quiénes deberían de ser? Nosotros, los hijos de Dios, para que la gente siga recordando que lo es la palabra de Dios. Cielo y tierra no, y sé lo que se va a cumplir. Por eso la iglesia una responsabilidad de seguir edificando la iglesia de Cristo. El punto número 3 y el último. Lo tercero que es enfocarnos en el legado que queremos dejar. Vean, gente, en la Biblia hay varios ejemplos acerca de personajes muy influyentes, pero que no dejaron, gracias, que no dejaron legado. ¿Recuerdan algunos de ellos? Ya hablé de Josué. Se murió Josué y su generación, y se levantó una generación que no conocía a Dios. Pero hay otro más. Otro de los que no dejó legado después. Un hombre de Dios maravilloso, extraordinario, hizo milagros impresionantes. Eliseo fue de Elías. Un hombre grandísimo, un hombre con un poder de parte de Dios. Muere Eliseo. No quedó, después de él no hubo otro sucesor. Y el tercero se llamó Elías. Al altar. Y sus hijos hicieron lo malo. Hicieron lo que no, adulterando, haciendo lo malo que podrían haber hecho. Y dice la Biblia, no, hijos, no les enseñó la verdad. ¿Y qué pasó con los hijos?
descarriaron todos. Todos se fueron y no dejaron legado. Murió y no después de él. Hermano, cada uno una responsabilidad de influir en la vida de los demás, especialmente la de nuestras generaciones. Para los que es papás que están aquí, tengan cuidado a esto. Todos los que tenemos hijos acá, mire, lo más importante no es que tu hijo sea un profesional. Lo más importante no es que estudie y tenga una gran carrera. No se preocupe por eso. Eso debería ser importante, pero no es lo más importante. Para todos, para mí personalmente, lo más importante no es que mis hijos sean profesionales o tengan una empresa, tengan dinero. Porque con dinero o sin dinero, huepucha, se la sabían. La de Marco Witt nunca se la aprendieron, ¿eh? Vea, con dinero o sin dinero van a comer. No es que son un montón de muertos de hambre. No, yo sé que van a comer. Yo vengo de una familia extremadamente pobre y siempre hubo algo que comer. Siempre hubo algo. Yo les conté la historia cuando estábamos almorzando, mi hermano y yo. Lo único que había era una sopa de leche con tortilla y frijoles. Eso es un lujo. Por cierto, qué rico. Pero solo habían dos. Eran las dos porciones. En mi casa, en un lugar aquí en Guapeles. Yo tenía 7 años. Y recuerdo almorzando. Nos repartimos lo poquito que había. Hoy mi hermano lo acaban de elegir como presidente del colegio de ingenieros aquí. Tiene su profesión, tiene su cosa. Pero nosotros no teníamos nada que comer. Mi mamá trabajaba para mantener a 7 y hartábamos mucho. Y estábamos comiendo la sopa, y mientras estábamos comiendo se cayó un queco. ¿Saben qué es un queco? Eso no fue una mosca, fue un queco. Y cayó en la sopa de mi hermano. Hasta que pringó. Era semejante queco, tipo chirba. Eran 2 sopas para el día. ¿Y sabe qué tuvimos que hacer? Una sopa para 2. Pero no ve qué tipo. No. ¿Pueden notarlo? Lo que le quiero decir con esto es esto: cualquiera que sea la situación económica, nunca les va a faltar algo para comer. Así que eso no es lo más importante. Preocupado de que lleguen a crear. No, no me preocupa nada de eso. Mis papás no pudieron hacer eso conmigo, pero Dios no nos ha faltado. Lo que es preocupante, algo que nos debería de alarmar, querer, es que nuestros hijos conozcan al Señor y Salvador de su vida. Y eso sí es importante. Lo más relevante es que yo quiero que sean salvos, que el día se va, y que nosotros deberíamos de esforzarnos de hacer para que al Señor o nuestras generaciones después de nosotros. Déjenme ponerme los 4x4. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tienes que enfocarte en eso. Tienes que saber que tienes que dejar un legado más que lo material. En una generación que no olvida a Dios, tenemos que dejar entonces un legado de fe, algo que deje de morir, transmitirlo de generación a generación. Hoy las nuevas generaciones están viviendo situaciones que nosotros ni nos imaginamos nunca que verían. ¿Cuál fue el error de Josué? No seguir sembrando la de Dios en las próximas generaciones. Que porque él venía
una buena persona, sus hijos por sí ya iban a hacerlo. No, tenemos que enseñar lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Es nuestra de transmitir ese legado a las nuevas generaciones. Lo que le pasa a Josué es que no conoce al Señor. Eliseo no fue capaz de transmitir un legado a sus hijos. Le hago una pregunta: ¿está trabajando usted en eso? Tenemos una responsabilidad de mantener viva la palabra de Dios. Esa es la nuestra. Esta palabra tiene el poder de cambiar corazones. Esta palabra salvar almas. Hoy fui al hospital con mi esposa, estábamos visitando a un hermano. Ahora a las 4 o 3 de la tarde andábamos visitándolo. ¿Saben qué amparamos nosotros el ánimo para él? ¿Saben en qué amparamos el ánimo para alguien que está moribundo en una cama? ¿En un libro positivo? ¿En un libro de ánimo? No. La fe de él en la Biblia dice que el ahorro viene del Señor. Recuerda, dice: no he visto justo simiente que mendigue pan. Sido curados. Y mientras lo intentaba dar vuelta, le decía: se dé vuelta, no puede estar ahí, muévase. Y me decía: no puedo. Yo le dije: sí se puede. ¿En quién está moribundo? En la palabra de Dios. Y el día que usted, el último susurro de nuestra vida, en el último aliento, ¿saben qué va a amparar su fe? En que si Cristo, visitaremos con él. ¿De dónde esta información? De todo esto, si no es de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es tan importante para nosotros. No la dejemos morir. Póngase de pie. Les hago un llamado a la acción para que reflexionemos sobre la responsabilidad que tenemos de ser guardianes de la palabra de Dios, de ser guardianes, de ser atalayas, gente que cuida y vigila la fe. No solo somos receptores de un legado, también que tenemos que ser transmisores. Nosotros heredamos esto, lo heredamos. Yo heredé la Biblia, la heredé. Esta Biblia tiene una historia. Esta tiene una historia. Esta me la regalaron en el 2015. Dice así: presentada a Wagner Nelson, picado portugués. Si no sabían, así me llamo, Nelson. No rima, pero pega. No sé por qué mi mamá me puso eso. Me puso Nelson. Por Alexander Chávez Jiménez. Él es el esposo de mi hermana. Lo quiero como un hermano. Me ayudó mucho. Cuando mi esposa estaba en el hospital, me dijo: tengo que regalarle algo, y me regaló esta Biblia. En los momentos difíciles de nuestra vida, escribió él aquí: el poder de Dios se manifiesta a través de los hermanos. Día martes 1 de septiembre de 2015. Dios te dé la bendición de la promesa de Abraham. Esta me la dio en el 2015. Pero en la oficina tengo otra roja, Plenitud. Esa Biblia me la regaló mi mamá cuando tenía 21 años. Hace como unos 8 años. Qué rápido pasa el tiempo, por Dios. Cuando cumplí 28 años, mi mamá me regaló una Biblia, Plenitud, de estudio, bien cara. Yo no era cristiano. Yo no iba a ninguna iglesia. Y Dios la usó a ella para regalarme el mejor regalo que me han dado en la vida. Esa Biblia es un tesoro para mí. Es un tesoro. Primero porque es el único regalo que tengo de mi mamá conmigo. Y segundo porque me dio lo más importante de la vida, la Biblia. Y apenas conocí a Cristo. Yo le entregué a Cristo mi vida un martes.
en un culto de oración, le entregué mi vida a Cristo. Tal vez sea esta la noche suya. Yo le entregué mi vida a Cristo y mi vida cambió a partir de ahí. Y le entregué mi vida a Cristo. Ese día me vine, estaba en Pocora, me vine y yo venía desesperado a buscar la Biblia, porque yo no sabía qué él había hecho. ¿Para qué un verso? Pero me vine siendo cristiano. Yo dije, yo voy a ir a leer la Biblia. Y llegué a buscar la Biblia. La encontré y empecé a leer la Biblia a plenitud. Y esa Biblia empezó a cambiar mi vida. Empezó a quitárseme escamas de los ojos. Empecé a ver cosas. Lo primero que yo quería buscar era qué me decía de la Virgen. Yo llegué a buscar y yo, aquí me deben de decir algo de la Virgen, porque yo era un devoto a María. Era un devoto a la Virgen. Había ido hasta Cartago. Algunos fueron devotos, pero no tanto como yo. Desde aquí hasta Cartago me fui a pie. Y la tercera iba también. Pero el Señor me recogió. Y fui y leí la Biblia y empecé a leer y leer y leer y leer. Y entre más leía y estudiaba, más me decía, ¿cómo es posible que nadie nunca me enseñó esto? La Biblia cambia corazones. Abre los ojos. Lea la Biblia todos los días. Lea la Biblia todos los días, porque ahí encontrarás la sabiduría de Dios para tu vida, y la necesitas mucho.